Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Damos gracias al Señor. Una vez más estamos en su casa para adorarle y bendecir su nombre. Las Escrituras hablan de nuestras obligaciones de unos para con otros en dar apoyo mutuo para que podamos sobrevivir en nuestra resistencia contra el pecado. En Hebreos 12, del 12 al 13, nos manda como sigue: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El tema en esta noche: manos caídas y rodillas paralizadas. Alguien dijo en una ocasión, explicando este verso que acabo de leer, dijo: el fuerte en la fe debe desear y tener como objetivo la sanidad de tales cojos. Eso es, que ellos sean fortalecidos en la fe antes que exponerlos al riesgo de la apostasía por cualquier titubeo por parte de ellos. Cuando hablamos de apostasía, hablamos que es el rechazo total a la fe cristiana. Necesitamos hacer lo que dice este versículo, pero para hacerlo necesitamos saber quiénes son aquellos con las manos caídas y las rodillas paralizadas. La figura de las manos caídas y las rodillas paralizadas es usada en varias ocasiones para describir a aquellos que están fallando en su fortaleza espiritual. En Isaías 35, versículo 3, nos dice el profeta: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Cuando hablamos de algo endeble, es sinónimo de débil, frágil, flojo. Describe la carencia de vigor, de fortaleza o de resistencia. Muchas veces, por circunstancias adversas en nuestra vida, nos encontramos así. Y este es un momento peligroso en la vida espiritual. Hay un estudio que indica que el levantar las manos es señal de grandeza, alegría y gozo. Por el contrario, cuando uno está cansado y sin ánimo, no solo los brazos, sino todo su cuerpo se muestra caído. La cabeza está hacia abajo, la mirada está hacia abajo y en general el cuerpo se ve en problemas. Los versículos de hoy nos hablan acerca de levantar esas manos caídas y rodillas paralizadas. ¿Qué quiere decir? Cuando uno atraviesa momentos difíciles, a todos nos llegan momentos difíciles. Muchas veces terminamos cansados o, mejor dicho, agotados. Queremos un descanso, queremos que las cosas pasen y pasemos a una situación mejor. En ocasiones pasamos por pruebas difíciles en donde la solución mejor es entregarlas a aquel que todo lo puede. Y Él contestará en su momento justo. Pero cuando queremos solucionar, cuando nosotros queremos solucionar nosotros mismos los problemas, la cosa se pone difícil porque no es con nuestras fuerzas. En Zacarías capítulo 4, 6 nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Alabanza. La pregunta es, ¿quiénes son aquellos cuyas manos pueden estar caídas y tener sus rodillas endebles? En el contexto histórico en que se escribió el libro de Hebreos, el pasaje está hablando de aquellos que están débiles a causa del temor por la persecución que había contra la iglesia. Si leemos los primeros versículos de este capítulo 12 de Hebreo, vemos que el autor le escribe a esa iglesia perseguida y le aconseja: despójense de todo peso y del pecado que los asedia. Corran con paciencia la carrera que tienen por delante. La palabra asediar en el contexto militar significa rodear un lugar enemigo para incomunicarlo y conquistarlo. Tenemos que estar alerta porque nuestro enemigo no descansa y él aprovecha estos momentos de debilidad para incomunicarnos con Dios y querer conquistarnos. La vida del creyente implica trabajo arduo. Esto hay que mantenerlo. Desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos, tenemos que tener una vida en comunión con Dios, en oración, leyendo la palabra, adorándole. ¿Por qué? Porque no le podemos dar cabida al enemigo que quiere solamente destruir la iglesia del Señor. Requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Correr con paciencia y hacer frente al pecado, no solo lo vas a hacer tú, lo vas a hacer con el poder del Espíritu Santo y para vivir con eficacia. Es por eso que el autor de Hebreos les aconseja poner los ojos en Jesús. Aleluya. Titubearemos si apartamos la mirada del Señor y si nos miramos a nosotros mismos, contemplando las circunstancias que nos rodean. Debemos correr para participar en la carrera de Cristo, no en la nuestra. No es la carrera de usted, es la carrera que tenemos al lado de nuestro Señor, guiándonos en todo momento, porque Él no nos deja solos en momentos de angustia. En ese momento la iglesia, como les dije, estaba siendo muy perseguida, pero hoy hay otras circunstancias que pueden estar afectando el cuerpo de Cristo hoy. Número 1, aquellos que han experimentado la muerte en su familia a causa de esta pandemia o por otra causa. Aquellos que tienen una seria enfermedad. Aquellos que han tenido una tragedia trascendental en sus vidas, como por ejemplo abuso sexual, violencia doméstica, bullying, pérdida de trabajo, de drogadicción, entre tantas cosas que hoy día afecta a muchos hermanos en nuestras congregaciones. Aquellos que han caído en la tentación y los que han caído en pecado. La iglesia que ha caído en algo bien sumamente importante que no podemos perder de vista es que la iglesia ha caído en la falta de compromiso, poco o ningún interés por las cosas del reino, conformismo, deslealtad. Cuando miro esta lista y analizo otras cosas más en mi mente, entiendo que muchas veces la debilidad y parálisis de uno es causado por la indiferencia y descuido en aquellas cosas que deberíamos estar haciendo para crecer
En el libro de Hebreos, capítulo 5, del 11 al 14, nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que para el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer a aquellos con manos débiles y rodillas que tienden a flaquear? Número 1, consuelo y compasión por ellos. En 2 Corintios 1, del 3 al 6, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras debilidades, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En este pasaje bíblico, Pablo explica que aquellos que han recibido consuelo son los más calificados para dar consuelo a los demás. Es obvio que están enfrentando circunstancias como las que ya mencionamos. A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué paso por esta prueba? ¿Por qué esta situación? Y se lo digo por experiencia, porque muchas veces yo tenía muchas interrogantes, le hacía muchas preguntas al Señor, pero llegó un momento dado en mi vida que entendí, después de mucho tiempo, entendí que por las cosas que yo había pasado y por las situaciones adversas que yo había pasado, hoy yo puedo consolar a otros que están pasando o quizás van a pasar por el mismo dolor. Otra manera como podemos ayudar a estos hermanitos que muchas veces están en debilidad son con palabras de aliento. En Job, capítulo 4, del 3 al 4, nos dice: he aquí, tú enseñabas a muchos, hablando de Job, y fortalecías las manos débiles. Al que prosperaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Palabras de Elifaz, uno de los amigos de Job. Esto indica que las palabras de uno pueden levantar al que está cayendo. Otra manera es con palabras de consolación, con palabras habladas en el momento debido, palabras agradables, palabras sabias, palabras con acciones que ayuden. Los ayudamos en nuestra oración y también los ayudamos con un buen ejemplo. Ahora bien, ¿qué clase de palabra no necesitan escuchar los que tienen manos débiles y rodillas que flaquean?
Número 1, palabras de juicio, que mucho tendemos a señalar. Mateo 7:12 nos dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Estas palabras se conocen comúnmente como la regla de oro. Al hacer esta declaración positiva, Jesús la hizo más significativa. No es difícil frenar nuestra intención de causar daño a alguien. Es mucho más dificultoso tomar la iniciativa para hacer un bien en favor de esa persona. La regla de oro, como Jesús la formuló, es el fundamento de bondad. Y la misericordia de Dios activa, como las que Dios nos muestra cada día. Porque todos los días estrenamos misericordia. Gracias al Señor que todos los días las misericordias son nuevas. También palabras, no podemos herirlos con palabras que muestren superioridad o arrogantes. Palabras como, tú eres más santo que nadie, más santo que tú. No, esas no son palabras, sino acercarnos con amor, con cariño y decirle, a veces no tienes ni que decirle mucho, solamente con decirle, estoy aquí, estoy orando. Mucha gente se acercó a mí en el momento de mi pérdida, solamente me hacían esto y me apretaban aquí. Eso significaba más que 1000 palabras. Tenemos que tener cuidado cuando nos acerquemos, que le digamos palabras de aliento, de bendición, para que esas vidas puedan crecer espiritualmente. Otra cosa que no debemos hacer es palabras de chisme y cuento. En Proverbios 18:8 nos dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Se le hace tan difícil a las personas escuchar un chisme como lo es rechazar un postre delicioso. Probar un simple bocado de cualquiera de los dos nos crea deseo de obtener más. Podemos resistir, al igual que una persona que está a dieta y rechaza un dulce. Ni siquiera abra la caja. No la abra porque le va a dar tentación de comerse el dulce. Si no damos la primera mordida al chisme, no dará la segunda ni dará la tercera. Tenemos que aprender a ser sabios. Dios está buscando a los Aarón y los Hur, que mantuvieron en alto las manos de Moisés para que Israel pudiera prevalecer contra sus enemigos. En Éxodo 17:12 nos dice, y las manos de Moisés se cansaban. Aleluya. Pero por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Dios necesita ese tipo de creyentes en nuestras congregaciones. ¿Quieres ser uno de ellos? ¿Quieres ser uno de ellos? Pídele a Dios que te dé visión. Cuando hay algún hermano en dificultad, a punto de caer, nuestra mente, nuestros pensamientos y sentimientos deben ser renovados para poder alinearlos a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estás agotado, triste, desilusionado, quizás angustiado? Tu semblante está caído. Levanta las manos y camina en señal de victoria. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Es momento de retomar fuerzas
y seguir en la carrera espiritual. No dejes que lo cojo te limite. Los cojos son esas cosas que nosotros tenemos que no nos dejan crecer, que no nos dejan madurar en el Señor, que nos hacen hacer cosas que no son agradables a Dios. La carne siempre va a estar en contra de esos cambios en la vida del creyente. No dejes que lo cojo te limite. La Biblia dice que no tenemos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy más que nunca debemos estar convencidos, iglesia, que lo mejor es crecer espiritualmente y dejar que Dios cambie nuestras vidas. Que sea Dios el que cambie, porque cuando Dios cambia una vida, no hay retroceso. Aleluya. Pidámosle a Dios que amplíe nuestra visión y podamos detectar cuando hay algún hermano con sus manos caídas y sus rodillas debilitadas. Aquí Dios nos envía un mensaje espiritual. Las manos son figuras de servicio. Las rodillas son figuras de actitud. El enemigo detesta que haya espíritu de servicio en la iglesia y hará todo lo posible para que no tengamos una buena actitud ante los que se encuentran pasando por momentos difíciles. Gracias a esa gente que hay dentro de las iglesias que todavía no han perdido ese llamado de Dios, lo que es el Espíritu Santo en sus vidas, y llegan donde ti con una palabra de aliento, con una palabra de bendición, con una palabra de fortaleza y de consolación. Levantemos las manos, ayudemos al necesitado, no lo critiquemos, sino seamos canales de bendición para arrebatarle las vidas del enemigo para Cristo. Pide visión y sabiduría para intervenir con los que se encuentran a punto de caer al precipicio. Si detectamos cambios adversos en una vida, en una sola vida, que tú puedas detectar que está a punto de irse por el precipicio, estaremos evitando que lo cojo se salga del camino y lo ayudaremos a sanar. Pero para eso tiene que haber una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y he dicho en tantas ocasiones que la vida de ahora en adelante del creyente debe ser diferente. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber en nosotros un cambio de actitud, un cambio de búsqueda, un cambio de entrega a Dios, un cambio de todo lo que me separa de Dios y buscar las cosas que me acercan a Dios. Porque si usted cree que esto va a mejorar, está equivocado, está en otra página y no oyó las noticias de hoy. Porque esto cada día va a ser peor. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene. Cristo viene. Él viene y viene ya. Y esta parte de entrenarnos ya pasó. Ya tenemos que estar listos para cuando suene la trompeta y seamos levantados, aleluya, para irnos con el Señor. Es noche de reflexión, es noche de reflexionar sobre qué está atando nuestras vidas. Es noche de decirle al Señor, cambia mi vida. Necesito ser diferente. No puedo seguir siendo el mismo. Tiene que haber un cambio de actitud. Y yo estoy segura que cuando Dios comienza a trabajar en una vida y viene ese cambio de actitud, Dios se glorifica en su iglesia. Dios se quiere glorificar.
No solamente aquí, cuando hablo de iglesia, hablo en iglesia general. Dios quiere bendecirnos, pero estamos tan atados a las cosas materiales. Estamos tan conformes en nuestra casa, sentados en un sillón, mirando los pajaritos en el aire, que nos hemos olvidado de que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. Aleluya. Procura que tus vestiduras estén limpias. Procura que no haya manchas en tus vestiduras. Y eso tú lo sabes. Tú sabes cuando hay una mancha en tu vestidura. Pídele a Dios que te ayude, que te dé la fortaleza. Y todos los días dile al Señor: Señor, limpia mis vestiduras. Limpia mis vestiduras, Señor. Que cuando suene la trompeta yo pueda ser arrebatada al cielo. Gloria a Jesús. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es momento de acción. Es momento de acción y de acercarnos cada día más al Señor. El Señor quiere una iglesia sana. Una iglesia sana. Y Él no quiere que lo cojo te salga del camino. Él quiere que seas sanado. Él quiere sanar. Que Dios te bendiga en esta noche.